Hola, ¿qué tal? Soy Mariona Borrull, saludándoos desde el Festival de Sitges en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol en colaboración con la SCAC. Y hoy saludo con toda mi energía a Laura Casabé. Hola Laura, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por Maravilla recibirme. tenerte. Tú estás acompañando a la Virgen de la Tosquera, tu Así es. película en sección oficial. Ajá, Y yo quería empezar contextualizando un poco qué es una tosquera. Es una palabra poco habitual en nuestro lenguaje. así Es es. una especie como de lago artificial, entiendo. Realmente no, es más un agujero en la tierra Vale. que la tosquera, las máquinas para generar cemento toman tierra y toman tosca y se genera un agujero en la tierra. Esa tosca después va a ser cemento y con esa tosca se van a hacer casas y construcciones, Ujú. pero ese agujero en la tierra que va a generar la maquinaria de construcción va a quedar y nadie lo va a tapar, y Claro. como es tan profundo, a donde llegan sale el agua de las napas. Paradójicamente es un agua muy cristalina, porque es un agua muy profunda, pero realmente es un agujero en la tierra, un error de la naturaleza, un error humano. No está pensada para que nadie se meta al agua. Es muy fuerte porque me parece una metáfora potentísima y al mismo tiempo algo inquietante, ¿no? Verdad, por eso nos interesaba. Bueno, la película está basada en un cuento, es una transposición de un cuento de Mariana Enríquez, Ujú. y parte para mí de gran atractivo de ese cuento, además del universo de las chicas, es este espacio Ujú. justamente, que es un espacio inquietante, bastante amenazante y salvaje. Sí, un lugar que no debería ser habitado, pero que aún así colonizan los cuerpos que no tienen a dónde ir porque no se pueden pagar una piscina privada de alguna forma. Se le dice la pileta de los pobres. Es cruel, pero las tosqueras lo que tienen es que son muy hermosas, paradójicamente, Ujú. porque el agua es muy interesante en ese sentido lo que sucede con la tosquera, porque tiene muchos contrastes como espacio, porque es verdad, es un lugar que no debería estar habitado, la gente no debería meterse al agua, porque es intrínsecamente peligrosa, Claro. por lo que sucede debajo de la tierra y también aparte porque no hay absolutamente nadie que esté mirando. Ujú. Sin embargo, como se arman lagos y como el agua es muy cristalina, porque es agua de napas, no es muy común que la gente use las tosqueras para recreación en el verano y han habido muchísimos accidentes en las tosqueras. Claro. Algunos de ellos aparecen en la película, pero me gustaría volver a la fuente del relato, Mariana Enríquez. Ujú. Esta es una película que se basa en dos cuentos de ella, en El Carrito, también en La Virgen de la Tosquera, de los peligros de fumar en la cama. Me interesa mucho porque tú siempre has hablado de Mariana Enríquez como una escritora muy cinematográfica, es decir, que parte de, o sea, de sus grandes novelas o relatos viene de las imágenes y de los referentes que evoca en ellas. No sé, tú como directora, ¿cómo te sientes? ¿Qué lugar sientes que te deja a ti como imaginadora de mundos en imágenes y en referentes? Esta escritora que ya es de por sí muy cinematográfica. Yo creo que eh, es un placer adaptar o trabajar, en realidad, más que adaptar, trabajar con el material audiovisual, sonoro, Ujú. sensorial que propone un cuento de Mariana Enríquez. Ujú. A mí me deja un espacio, por más de que sí es cierto, yo creo que sus cuentos, y muchas personas de hecho, creo que se van a adaptar muchas de sus historias, son profundamente cinematográficos también, creo que lo interesante es que, o por lo menos estos, es que han dejado un gran espacio también para trabajar desde lo personal, un gran espacio para la imaginación, para complementar un poco con con sonidos, con emociones, con personajes, con imágenes, todo Ujú. ese universo, porque es tan rico el universo que propone, que no es solamente, no es simplemente que un poco son como quizás algunas pequeñas películas, sino además creo que es muy enriquecedor todo lo que está, todo lo que ofrece y todo lo que entrega para seguir construyendo a partir de eso. Es algo Ujú. complementario. Entonces, como autora, es como un privilegio, la verdad, trabajar con ese material. Es un privilegio absoluto. Sentís luego, y esto es algo que confirmé a lo largo de todos los relatos y también con el guión de Benjamin Neistat, que se Ujú. sumó para escribir esta historia, Exacto. que tenía un material maravilloso con el que estaba trabajando, muy generoso para trabajar. Claro. Entonces, y además para poder aportar la propia mirada, porque en algún punto
Creo que una transposición tiene que ver con, esto es algo que dice Lucrecia Martel cuando adaptó Sama, pero lo tomo, que tiene que ver con imprimir la experiencia personal. No se trata de ser fiel o intentar querer ser fiel a una idea que podemos tener del cuento, sino más bien a transmitir lo que a mí, a nosotros, al equipo de la película, nos pasó con esos relatos. Claro, de hecho, tanto tú como Benjamín Neistat, el guionista, vivisteis el contexto de donde parte el carrito, este estallido de violencia a partir de 2001, si no lo tengo mal entendido. Y si tampoco lo tengo mal entendido, tú insististe para que el carrito siguiera dentro de lo que era el guión, que luego terminó siendo La Virgen de la Tosquera y no quedará fuera, a pesar de las reticencias iniciales de Benjamín. ¿Para qué, o sea, por qué era tan importante para ti tener el carrito ahí dentro? El carrito es el primer cuento que leí de Mariana Enríquez. Lo primero que leí. Primero creo que quizás haya una conexión emocional y afectiva Wow. que no podría no nombrar. Y es algo que me estoy dando cuenta ahora con el correr de todos estos, porque no había reflexionado sobre esto. Claro. Cuando yo conocí a Mariana Enríquez porque una amiga me recomendó, primero me dijo, a vos te va a encantar, y después me habló especialmente del carrito. Y no solo eso, la primera escena que yo leo de Mariana Enríquez es la escena inicial del carrito, la escena de Linchera, Wow. cuando maldice, esta escena en donde maldice a toda la cuadra. Entonces, quiero decir, tengo un vínculo afectivo evidente y el impacto de haber leído una escena así y de haber imaginado inmediatamente que eso era el inicio de una película. Yo recuerdo haberla leído y haber imaginado inmediatamente cómo lo hubiese filmado, por más de que después cambió. Entonces, digo, ya creo que hay un vínculo afectivo ahí muy intenso. Luego, después, con el correr del tiempo, cuando ya todo empezó a ser un poco más racional, en algún punto, yo quería trabajar con el 2001, definitivamente quería trabajar con el 2001 para pensarlo como una película de terror, concretamente. A mí me Claro. parece que lo que sucede en el carrito, lo que sucede en el cuento, es que la crisis está interpretada como una maldición, ¿no? Con la lógica de una maldición. La pobreza que llega para maldecirnos. El linchera, que es violentado en esa calle, finalmente maldice a toda esa cuadra y a partir de allí se empiezan a suceder las desgracias. Y charlábamos mucho con Benjamín cómo nos interesaba particularmente esa metáfora, porque la sentíamos profundamente nuestra, Claro. profundamente argentina, y además empatizábamos mucho con esa sensación. Siempre lo que decíamos es, o a mí me pasaba que es, a mí no me interesa hacer una reflexión sociológica sobre por qué cada Argentina vive estos periodos profundos de crisis, sino entender qué es lo que o sea, entender eso desde el miedo, digamos, contar ese miedo particular que tiene que ver con vivir con una sensación de permanente inestabilidad y la sensación de que quizás todo pueda cambiar. Entonces, para mí eso era un material para el terror clave, que Claro. no se podía perder. El carrito es cierto que conversamos mucho y que no era tan sencillo porque es adaptar dos cuentos, es fusionar dos cuentos, Claro. pero el carrito era para mí clave para la historia, no solo por el contexto, porque, digamos, porque había algo en donde el contexto me parecía súper enriquecedor, sino además por la potente metáfora que traía el carrito y por lo que ese carrito hablaba de nosotros y de los personajes. Y ahora te puedo preguntar a nivel personal, ¿tú sientes que has purgado algo de ese 2001 con esta película? Yo creo que purgué un montón de cosas de ese 2001 con esta película, ¿sabes que sí? Absolutamente. Yo creo que mucho tiempo o sea, a lo largo de todo el proceso de la película reflexionábamos y pensábamos y conforme pasó el tiempo entendía que lo que me interesaba, que es un relato generacional, que es un relato como de mi generación, Sí, y de lo doloroso y lo difícil que fue vivir ese momento en las puertas de la adultez. claro. La sensación de desamparo absoluto que teníamos. Sin embargo, sin darnos mucha cuenta, porque éramos chicos, y éramos chicos sin celulares, y entonces nos la pasábamos callejeando, y no éramos conscientes, nos la pasábamos vinculándonos con situaciones que quizás eran peligrosas, naturalizábamos el peligro. Pero lo que había también era una profunda angustia de sensación de cancelación de futuro. Claro. Y eso, teniendo 18 años, es una forma de angustia muy particular. Y definitivamente lo exorcicé. Pero también igual algo que me gustó fue que la película es tan generacional, musicalmente, espacialmente, que
fue muy lindo volver a visitar todo eso Claro. para mí, volver a visitar esos espacios o esa forma de vida, porque bueno, eran mis amigos la referencia también de la película. Se siente real, vivencial especialmente, y se siente muy potente. Voy a terminar con una pregunta, para que nos hagas un pequeño dibujo muy superficial, muy por encima. Como creadora de cine fantástico, me gustaría de alguna forma que pusieras en la balanza los prejuicios y también el interés de festivales como el de Sitges por el cine fantástico creado por mujeres. ¿Cómo está la cosa? Brevemente. Ok, eso, a ver, al respecto de las mujeres, al respecto del cine de género. Bueno, Sitges es una plataforma, yo realmente creo que va a sonar un poco romantizado, pero lo creo de verdad. Creo que un poco porque existe Sitges también existe esta película. Ujú. Yo soy público de este festival, pero me refiero no solamente público, no pude venir a este festival, digo, he venido cuando me invitaron. Me refiero a ser concretamente una persona que estudiaba el palmarés de este festival para ver cuáles eran, y la competencia para ver cuáles eran las películas que había que ver y luego piratearlas, porque bueno. Esto Entonces, no lo cortaremos. no. Pero bueno, quiero decir, Sitges es un festival que no solo es muy interesante, digamos, porque ha tomado un género muy particular y muy específico, pero aparte, dentro de esa especificidad, también es muy diverso. Ujú. Y eso es algo que me encanta de Sitges, que es absolutamente diverso y heterogéneo, y que entiende al género como algo absolutamente plástico y en transformación y en metamorfosis. Entonces, digo, creo que hay algo ahí que me parece súper interesante de este festival y particularmente a las mujeres nos ha dado un especial apoyo. Ujú. Y creo que también, yo soy de las que cree que lógicamente hay una, digamos, la mirada femenina en el cine de género aparece como renovadora, casi por una cuestión estadística. Si durante la mayoría, digamos, si durante décadas las Ujú. mujeres no hicieron películas de terror, evidentemente ahora es una mirada novedosa en algún punto, nuestra forma de entender el miedo. Entonces, y sobre los prejuicios, porque también es interesante eso, es interesante porque yo, digamos, tengo 43 años y cuando estudiaba, sobre todo el cine argentino, que tiene una tradición de cine del realismo, había muchísimos prejuicios con el cine de género. Se Ujú. consideraba al género como un género menor. Sin embargo, a lo largo de los años ha cambiado muchísimo. Y conforme pasa el tiempo, no solo vi cambiar mucho esos prejuicios, sino que además, aparte, entiendo que hoy el cine de género quizás sea lo más renovado, o sea, de lo más renovador en la cinematografía y muy acorde a esta realidad absolutamente caótica y extraña en algún punto que vivimos, que habitamos. Qué maravilla, Laura, de verdad, muchísimas Gracias a gracias. vos, gracias a vos. Y a vosotros que nos seguís, aquí seguimos en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol en colaboración con la SHAC desde el Festival de Sitges. Hasta pronto.